A las 05:20, el monitor del radar en Cerro Patambán parpadeó 2 veces y luego se quedó fijo en un patrón que ningún operador quería ver. 22 ecos, misma altitud, misma velocidad, avanzando en formación cerrada sobre la sierra de Cualcomán. El técnico apenas murmuró: «Ahí vienen». En el aire, los F-16 del Escuadrón 314 Centellas ya iban a velocidad de combate. El capitán Aranda confirmó las coordenadas sin levantar la voz. Dentro de la cabina, la respiración amortiguada por la máscara formaba un ritmo frío, casi clínico. Allá abajo, la sierra todavía estaba negra. Solo se veía un trazo naranja en el horizonte. A esa misma hora, en el valle de Aguililla, Maritza abrió los ojos por culpa de un zumbido profundo, metálico. Se levantó de la colchoneta, fue hacia la puerta de lámina y distinguió algo imposible a esa hora: el eco repetido de múltiples rotores. Metió a su niña debajo de la mesa, apagó la luz y escuchó cómo el perro chaparro comenzaba a ladrar hacia el cerro, como si supiera que el cielo no era del pueblo esa mañana. Arriba, los 22 helicópteros CJNG seguían su ruta. Las luces internas iban apagadas, solo un tenue brillo de instrumentos se reflejaba en los cascos. En el helicóptero líder, Víbora revisó carga: 920 kilos. Confirmó artilleros: 2 calibre .50. Lo hacía sin emoción. Ya había repetido ese checklist durante semanas, pero esta vez notó algo: un pequeño delay en la respuesta del radio. «Rieles», repite clave. El operador respondió medio segundo tarde. Ese medio segundo no parecía nada, pero sería el punto donde comenzaría el derrumbe. 5 minutos después, los F-16 dieron el primer giro largo para tomar posición sobre el convoy. Desde arriba, los pilotos veían la sierra como un colchón oscuro de pliegues infinitos. En la pantalla del HUD, los 22 contactos estaban marcados, moviéndose como un cardumen de acero. Aranda transmitió: «Centellas, mantengan altura. Vamos a entrar con luz mínima». Su tono no cambió cuando el radar confirmó distancia: 15 kilómetros. En Tepalcatepec, el viejo don Hilario encendía su radio AM. Buscaba el noticiero, pero un ruido seco interrumpió la señal. Una vibración larga bajó por el techo de lámina. El abuelo no necesitó ver nada. «Eso es avión de guerra, mijo», susurró para nadie. A las 05:35, los F-16 hicieron contacto visual. 44 segundos después, Aranda decidió que no podía esperar más. Activó el canal abierto. «Convoy no identificado. Aquí Fuerza Aérea Mexicana. Han ingresado a un corredor restringido. Aterricen de inmediato. Es su única advertencia». Debajo, en el helicóptero líder, ocurrió algo que ni la CJNG había previsto: silencio absoluto. Durante 5 segundos, ningún tripulante dijo nada. Solo las palas del rotor cortando el frío. Después, el pánico. «Son F-16, arriba, atrás, 4. La voz de un artillero se quebró al ver los destellos lejanos. Víbora respiró hondo y dio la orden que lo perseguiría para siempre. Dispersión. Ahora. La instrucción salió perfecta. Lo que no salió perfecta fue la recepción. La mitad de los helicópteros recibió la orden con retraso por el error de rieles en la frecuencia. La formación se quebró asimétricamente, dejando huecos que un piloto de combate reconoce de inmediato. Desde arriba, Aranda murmuró: «Ya los tenemos». A las 05:38, uno de los helicópteros CJNG, un Mi-17 cargado hasta las ventanas, abrió fuego hacia el cielo. Trazadoras verdes, erráticas, sin esperanza alguna de alcanzar a un F-16. Ese disparo fue el permiso final. «Centellas autorizado. Neutralicen blancos hostiles». El primer F-16 descendió en picada con un rugido sordo. El cañón de 20 milímetros iluminó su propia estela. 3 proyectiles bastaron. El rotor del Mi-17 se desmontó como si hubiera sido de cartón. El helicóptero giró 2 veces, luego cayó en espiral hacia un barranco. En el monitor de Aranda, el eco se apagó. 05:40. Primer blanco fuera. En Cualcomán, el camión escolar donde viajaba Mateito se detuvo. El chofer apagó el motor y todos escucharon, sin poder evitarlo, la caída lejana. Un golpe que viajó por toda la sierra, como un lamento de metal. Pero arriba, en el cielo partido,
La secuencia apenas empezaba. 3 F-16 más tomaron posiciones paralelas. Uno tras otro, marcaron objetivos. Uno tras otro, confirmaron impactos. En 0,6 minutos, 6 helicópteros CJNG habían sido derribados. Y los otros 16 aún no sabían que lo peor ni siquiera había comenzado. Si esta reconstrucción táctica te está ayudando a entender cómo se vio realmente el cielo de Michoacán esa mañana, suscríbete y deja tu comentario. ¿Qué crees que pasó en la cabina de Víbora cuando entendió que los F-16 ya no venían a advertir, sino a cerrar la cacería? Cuando el sexto helicóptero del CJNG se desintegró contra la ladera, el cielo de tierra caliente quedó lleno de humo fino, casi azul, flotando entre los pliegues de la sierra. No era humo de incendio, era polvo levantado por las hélices que ya no existían. A las 05:44, el radar de los F-16 mostraba la nueva realidad. 16 helicópteros dispersos, algunos virando hacia Buenavista, otros intentando ocultarse en los barrancos que llevan a Tepalcatepec. El capitán Aranda observó la pantalla con la calma quirúrgica que lo había hecho sobrevivir a 2019. Centellas, mantengan altura. El enemigo entra en fase de fuga. No bajen. No se acerquen demasiado al terreno, ordenó. Debajo, la confusión en el convoy del CJNG era total. En un UH-1, un artillero joven lloraba detrás del casco. «Nos van a tumbar a todos, comandante». Su piloto respondió sin mirarlo. «Cállate y baja el perfil». Pero bajar en sierra no significa esconderse. Significa convertirse en un punto estático entre sombras que sí pueden ser detectadas. En el helicóptero líder, Víbora golpeó el panel con la palma abierta. «Rieles». «Confirma frecuencia». El operador tartamudeó. Ese retardo de milésimas era una sentencia. Se está corrigiendo, comandante. La corrección no llegó nunca. Mientras tanto, allá abajo en Aguililla, Maritza seguía pegada a la pared con su niña. El techo vibró 2 veces, como si algo enorme hubiera pasado sobre la lámina. Chaparro, el perro, dejó de ladrar de golpe. Silencio. Ese tipo de silencio que solo aparece cuando un helicóptero apaga motores o cae lejos. A las 05:50, los Black Hawk Águila 0108 entraron en teatro. Venían desde la zona de Apatzingán, más bajos, más lentos, pero con una misión clara: cazar a los que aterrizaran. No derribar, eso era trabajo de los F-16, sino asegurar cada aeronave que tocara tierra. Los operadores de ala noche iban serios, enfocados, revisando mapas térmicos. Uno de ellos, el teniente Santos, señaló una brecha en la pantalla. Ahí, en el cañón seco de El Limón. Uno ya está descendiendo. Aranda escuchó por radio. Águila 03, autorizados. Marquen coordenadas y mantengan distancia. Los F-16 no se detenían. Un Mi-17 intentó esconderse siguiendo el borde del río seco rumbo a Cualcomán. El piloto voló tan bajo que levantó una nube de hojas secas. Arriba, un F-16 se colocó en su eje, sin prisa. No disparó de inmediato. Esperó confirmación de hostilidad. Llegó cuando el artillero del Mi-17 hizo lo impensable. Disparó una ráfaga .50 al aire, más por terror que por intención real. Aranda soltó un soplido breve. Centella 2, procede. El cañón de 20 milímetros respondió con una ráfaga corta. El Mi-17 se volcó a la izquierda, perdió rotor de cola, entró en giro plano y se estrelló contra un grupo de matorrales. Otro eco desapareció del mapa. A las 06:10, la cifra era contundente. 8 helicópteros derribados, 14 todavía en el aire o intentando huir. Pero la sierra no perdona. Uno tras otro, los helicópteros CJNG fueron chocando con la realidad del terreno. Curvas cerradas, valles sin salida, corrientes ascendentes que empujaban las naves sin control. Pilotos exhaustos, confusos, con visores empañados. A las 06:30, 4 helicópteros encontraron un claro irregular y aterrizaron de emergencia. Otros 2 bajaron cerca de una huerta limón, entre troncos cortados y sombras. El último grupo, 3 helicópteros, siguió rumbo a Buenavista, creyendo que podían cruzar la sierra por un canal natural. No sabían que un Black Hawk ya estaba en camino, marcando su trayectoria desde calor residual en suelo. En la radio de ala noche se escuchó a alguien decir con voz seca:
No van a llegar lejos. Ninguno. Arriba, los F-16 comenzaron a girar hacia el sur para preparar su siguiente pasada. El sol ya asomaba detrás de las montañas, revelando las primeras columnas de polvo donde los helicópteros CJNG habían intentado esconderse. La cacería apenas cambiaba de forma. El aire se había cobrado su primera cuota. Ahora le tocaba a la tierra. Y en ese instante, un Black Hawk reportó algo que Aranda no esperaba tan pronto. Águila 04 a mando. Uno de los helicópteros no aterrizó. Se estrelló. Pero hay señales de movimiento alrededor. Podrían estar vivos. Y armados. Aranda apretó la mandíbula. Lo que venía no sería rápido. El helicóptero que Águila 04 había reportado no aterrizó. Se abrió en dos contra una ladera pedregosa. En una zona conocida por los locales como el Paredón, un filo seco que cae hasta un arroyo sin agua. Aún así, había movimiento alrededor. Eso significaba dos cosas. Al menos uno sobrevivió. Y seguramente seguía armado. A las 06:42, el equipo de ala noche inició descenso a 800 metros del punto. El Black Hawk apagó luces y entró flotando entre pinos bajos. Cuando las hélices redujeron potencia, la sierra entera pareció contener la respiración. El teniente Santos bajó primero. Pisó la tierra y levantó un puño cerrado. Silencio absoluto. Solo un gallo lejano, cantando desde algún rancho perdido de Coalcomán, rompía la madrugada. Los operadores se dispersaron en forma de abanico. A 20 metros, encontraron el fuselaje del helicóptero CJNG partido como un papel. Un artillero yacía atrapado en la cabina. Muerto. No había sangre visible. Solo el olor a diésel fresco y metal caliente. Santos revisó con la mira térmica. 1. No. 2. 2 firmas térmicas moviéndose cuesta arriba. Con eso bastó para que Aranda confirmara. Aseguren. No los pierdan. En la parte alta de la ladera, uno de los sobrevivientes, un piloto con el brazo colgando, gemía y avanzaba a tropezones entre las piedras. Su compañero, el artillero, cargaba un rifle AR-15 pegado al pecho, respirando con rabia, no con miedo. Pero el miedo estaba ahí, escondido en cómo volteaba la cabeza a cada 3 pasos. En Buenavista, mientras tanto, el viejo don Hilario movía la perilla de su radio como si buscara respuestas. La interferencia aumentó justo cuando los helicópteros militares pasaron de nuevo. Frotó sus manos, callado, y murmuró, «Que esto no agarre al pueblo, por favor». Era su manera de rezar sin decirlo. Arriba en la ladera, los hombres del CJNG se detuvieron un instante al escuchar un chasquido, una rama, cortada por algo que no era viento. El artillero levantó el arma. «Están cerca». El piloto quiso responder, pero otro sonido cortó el aire. El breve clic de un seguro siendo quitado, muy cerca, tal vez a menos de 10 metros. Una línea de láser rojo apareció por un segundo sobre la espalda del artillero. Él no la vio. Santos, sí. «Objetivo marcado», susurró el teniente. El tirador de a la noche respiró lento, apoyó el fusil, exhaló. No había dramatismo, solo precisión. El disparo fue único. El artillero cayó hacia adelante sin un gesto. El piloto gritó, no por dolor, sino por entender que estaba solo en la sierra, perseguido, herido y sin rotor para volver al cielo. Intentó correr. 3 metros. Luego se derrumbó. Los operadores se acercaron en silencio. Le apuntaron, esperando resistencia. Pero el piloto solo levantó la mano sana y dijo, temblando, «Ya estuvo. No disparen». Una frase pequeña, rota, pero con acero detrás. Sabía que estaba vivo de milagro. Lo esposaron, le vendaron el brazo, y Santos mandó coordenadas. Un capturado, uno neutralizado. Continuamos barrido. En Aguililla, Maritza abrió la puerta un par de centímetros y vio una columna de polvo subiendo desde el cerro, iluminada por un rayo de sol. Su niña le preguntó, «¿Ya pasó, mamá?» Maritza no quiso mentir. «No, mi amor. Todavía no». A las 06:58, cuando el equipo reorganizaba posiciones, un operador detectó algo inquietante. «Mando, hay otra firma térmica más arriba, moviéndose hacia un canal de roca. No corresponde a fauna». Aranda guardó silencio 2 segundos. Si había un tercero, significaba que uno de los tripulantes se había separado durante el impacto
y estaba buscando altura, tal vez para coordinar a otros helicópteros. Aranda respondió: negativo a avance sin reconocimiento. ¿Por qué, mi capitán? Porque ese movimiento no es de alguien huyendo. Pausa. Es de alguien esperando. El aire en la cabina del Black Hawk se tensó. Y entonces, desde el filo del cerro, una ráfaga corta salió dirigida exactamente hacia donde se encontraba el equipo. La ráfaga salió desde un filo rocoso conocido en Coalcomán como la ventana. No fue una descarga larga. 3 disparos secos, precisos, que pasaron rozando los cascos de los operadores de ala noche y golpearon una piedra detrás de ellos. El eco rebotó varios segundos por la ladera, como un aviso. El teniente Santos rodó detrás de un tronco y gritó por radio: «Contacto en altura 1, quizá 2». El Black Hawk en espera subió 5 metros para evitar fuego directo. El polvo levantado por el rotor cubrió parcialmente la zona y lo único visible fueron sombras entre las rocas. A 0659, el capitán Aranda pidió calma. No respondan hasta confirmar vector. La ladera hace rebote de sonido. Era cierto. En esa parte de Coalcomán, cualquier disparo podía engañar al oído. El enemigo podía estar 20 metros arriba, o 40 a la derecha. En un claro a 400 metros, Mateito, el niño del camión escolar, escuchó los tiros y se agachó instintivamente, igual que su madre le había enseñado. El chofer apagó el motor. Silencio. Solo el canto agudo de un pájaro tucurucho, típico de la sierra michoacana, cruzó el aire por un instante. Después, nada. Arriba, la figura entre las rocas volvió a moverse. Santos levantó la mira térmica, ajustó sensibilidad. Es uno. Está herido, pero no tanto. Eso explicaba la puntería. Firme, pero con pausas. Víbora quizá no sabía que ese tripulante estaba vivo, pero el tripulante sí sabía que Víbora no iba a volver por él. A la noche comenzó maniobra de pinza. 3 operadores avanzaron lateral, pegados al terreno, buscando ángulo ascendente. Cada paso levantaba piedritas que rodaban colina abajo, pequeñas señales que podían delatarlos. El tercero de ellos, García, francotirador, respiró profundo. Había aprendido en 2018, en otro municipio de Michoacán, que acercarse demasiado rápido a un hombre herido podía ser peor que enfrentarlo sano. El sobreviviente CJNG volvió a disparar. Esta vez, solo un tiro. Un sonido más corto, más controlado. Y luego, un silencio tan denso que incluso el rotor del Black Hawk pareció disminuir. «Capitán, creo que está esperando que nos asomemos», dijo Santos. Aranda no respondió de inmediato. Tenía razón. El enemigo estaba en modo emboscada, no en fuga. En Aguililla, Maritza escuchó un retumbar lejano, como si un tronco gigante hubiera caído en el monte. Abrazó a su hija con los ojos cerrados. El miedo no era por balas, sino por no saber cuánto faltaba para que regresara la calma. Arriba en el cerro, García logró ver algo. Un rastro de sangre seca en una roca y unos movimientos lentos detrás de un tronco caído. El tripulante estaba usando la pendiente a su favor. «Lo tengo», susurró García. Aranda respondió: «Neutralícelo solo si confirma hostilidad». El hombre entre las rocas respondió a esa duda levantando el rifle y apuntando directo al resplandor metálico del visor de García. Hostilidad confirmada. García apretó el gatillo. Un disparo. El eco viajó hacia abajo como un suspiro violento. Cuando el equipo llegó al punto, encontraron al sicario recargado sobre la roca, aún respirando. Tenía el muslo perforado y un golpe en la frente, pero su mirada estaba firme, casi desafiando. Intentó levantar el arma una última vez, con manos temblorosas. El operador Méndez se aproximó, puso el pie sobre el rifle y dijo: «Ya no es día para morir por nadie, compa». La frase cayó como un bloque de hierro, fría, honesta, inevitable. El sicario finalmente soltó el arma. Lo esposaron y comenzaron a bajarlo por la pendiente. Su respiración era irregular, mezclada con tierra y orgullo roto. Santos reportó: «2 capturados en esta ladera, 1 neutralizado». Aranda afirmó con un recibido tan bajo que apenas se escuchó. Pero no hubo tiempo para más. A 0711, un mensaje urgente llegó desde Águila 02. «Mando, detectamos 4 helicópteros juntos. No aterrizaron.
Están intentando reagruparse en un cañón angosto rumbo a Tepalcatepec. Pausa. Y llevan rumbo que podría comprometer una comunidad. Aranda levantó la vista hacia el horizonte. Si esos 4 pasaban por el cañón, el combate cambiaría de escala. Y no todos los civiles estaban a salvo. Si esta reconstrucción te está ayudando a entender cómo se movió el convoy en la sierra, deja tu comentario, dale like y suscríbete al canal para seguir el análisis táctico completo. El reporte de Águila 02 cayó como un peso de plomo en el canal táctico. 4 helicópteros del CJNG avanzaban juntos hacia un cañón seco que los lugareños llamaban El Boquerón, una grieta estrecha al sur de Tepalcatepec, donde la sierra se cierra tanto que hasta el eco se pierde. A las 07:14, el capitán Aranda marcó prioridad. Centellas, ajusten rumbo. No permitiremos que crucen ese canal. Los F-16 giraron como si el aire fuera un carril bien trazado. Abajo, en el cañón, los 4 helicópteros CJNG avanzaban a baja altura. El terreno los obligaba a volar casi rozando las paredes. Roca gris, arbustos secos, raíces expuestas. La formación improvisada era peligrosa, pero la alternativa, enfrentar de nuevo a los F-16 en cielo abierto, era peor. En la cabina del segundo helicóptero, un artillero mascaba el interior de su mejilla hasta hacerse sangre. Era un hábito de cuando vivía en Buenavista, antes de meterse en esto. No hablaba. Tenía miedo, pero lo guardaba como si fuera un documento prohibido. Los radios seguían con interferencia. ¿Víbora? ¿Víbora? Necesitamos instrucciones. Nada. La frecuencia mal calibrada estaba aislando a los pilotos en medio de un corredor sin salida. Mientras tanto, Águila 02 se colocó sobre la entrada del cañón, navegando con un balanceo casi imperceptible. Dentro, los operadores de a la noche analizaban la trayectoria. Si siguen así, dijo Santos, quedarán atrapados a mitad del canal. Aranda escuchó. Entonces, ahí mismo los tomaremos. En Apatzingán, una patrulla escolar pasó frente a la iglesia principal. El chofer detuvo el vehículo al escuchar un retumbo lejano, como un trueno seco sin nubes. 3 maestros bajaron a los niños. Uno de ellos murmuró: «Hoy no es día para que anden en la calle». El miedo de tierra caliente. Silencioso, práctico, aprendido. A las 07:22, los 4 helicópteros CJNG entraron en la zona más estrecha del cañón. El espacio era tan reducido que uno de ellos golpeó la cola contra la roca, dejando una marca blanca y un ruido de metal raspado que elevó la tensión al máximo. El artillero de ese helicóptero se aferró a la ametralladora .50 como si fuera algo más que un arma. Algo así como una oportunidad que ya no existía. Arriba, un F-16 del escuadrón Centellas tomó posición vertical. «Tengo visual», informó. Desde esa altura, los helicópteros parecían insectos atrapados en una botella de vidrio. Aranda autorizó: «No disparen dentro del canal. Empújenlos hacia la salida». El objetivo no era derribarlos allí. Un impacto podía provocar un derrumbe que pondría en riesgo comunidades al fondo del valle. Los F-16 bajaron velocidad y pasaron por encima del cañón con un rugido que hizo vibrar las paredes. Los pilotos CJNG entendieron el mensaje. Los tienen medidos. El líder del grupo, un Mi-17 color arena, intentó acelerar. «¡Salgan del cañón! ¡Rápido!», gritó el piloto. Pero el terreno no permitía maniobras rápidas. Cada intento de subir altura generaba turbulencias y riesgo de colisión con la roca. A las 07:28, los 4 helicópteros emergieron finalmente a cielo abierto, respirando un alivio que no duró ni 3 segundos, porque al salir se encontraron de frente con Águila 02 y Águila 05, ya formados en línea, suspendidos como 2 guardianes sobre la boca del cañón. Los operadores de a la noche ya estaban descendiendo por cuerdas, ocupando roca y matorrales, creando un semicírculo de fuego. «Mando, estamos listos», reportó Santos. «Podemos cerrar la pinza». Aranda observó el mapa digital. El movimiento era limpio, exacto, como quirófano, pero algo no cuadraba. Uno de los Mi-17 mantenía luz interna encendida. Una anomalía, señal de estrés o señal de que llevaban algo más. «Santos», preguntó Aranda, «¿ves carga en el tercero?» El operador ajustó la mira.
Su respiración se detuvo un instante. Mando, hay movimiento dentro. No es tripulación. Parece bultos grandes. Demasiados. El silencio posterior no fue técnico. Fue humano. Aranda frunció el ceño. Si ese helicóptero no solo llevaba MED, sino otro tipo de carga, el operativo podía cambiar por completo. Y justo cuando estaba por ordenar la revisión, el Mi-17 del centro abrió fuego directo contra Águila 02. El combate terrestre, por fin, había empezado. Si quieres que sigamos esta secuencia táctica dentro del cañón y entender qué transportaba realmente ese helicóptero, dale like, deja tu comentario y suscríbete para no perderte el siguiente análisis. El Mi-17 que abrió fuego era el tercero de la fila. Un helicóptero color arena con las puertas laterales removidas y un olor a combustible crudo que incluso los operadores de ala noche, desde la roca, pudieron percibir cuando el viento cambió. En tierra caliente, ese olor significa una cosa: carga pesada, motor forzado, pilotos al límite. El artillero CJNG disparó una ráfaga de .50 hacia Águila 02. Las trazadoras pasaron tan cerca del fuselaje que varias hojas de los arbustos cercanos ardieron por fricción. El Black Hawk se elevó 3 metros para evitar impacto directo. A las 07:31, la pinza comenzó a cerrarse. Águila 05, acérquense por el flanco derecho. No pierdan altura, ordenó Aranda. La voz le salió tan plana que los operadores la sintieron más como un bisturí que como un mando. En la cabina del Mi-17, la situación era otra. El piloto respiraba entrecortado. No por cansancio, por miedo. No era miedo a morir. Era miedo a fallar un encargo que no debía fallarse. «Mantente bajo», dijo el copiloto. «Si subes, los F-16 nos rompen en dos». Ese detalle era verdadero. En Michoacán, el cañón de Tepalcatepec crea corrientes ascendentes que empujan las aeronaves hacia un mismo corredor. Entrar ahí perseguido por aviones de combate no es maniobra. Es sentencia. Entre las rocas, el teniente Santos marcó posiciones de avance. «A la cuenta de 3, cubrimos a Águila 02», dijo por radio. 3 dedos arriba. 2. 1. Pero antes de avanzar, escucharon algo que congeló a todos. Un golpe hueco dentro del Mi-17. No era un arma. Era algo pesado moviéndose en el interior, como si hubieran cargado demasiados bultos mal asegurados. Santos ajustó la mira térmica. El calor dentro del helicóptero era irregular. «Capitán, la carga no es uniforme. Hay formas altas, varias». Una pausa breve. «No parece solo metanfetamina». Aranda apretó los labios. No era momento de especular, pero esa información cambiaba vectores. El Mi-17 abrió fuego de nuevo. Esta vez, una bala pegó en una roca a 1 metro del operador Méndez. La piedra se astilló y los fragmentos le cortaron el guante. El operador no gritó. Solo ajustó la posición y dijo: «Estoy bien. Sigo en línea». Una emoción mínima, dura, exacta. A las 07:34, los helicópteros CJNG restantes intentaron reagruparse. No funcionó. La dispersión del radar seguía y la interferencia en frecuencia, herencia del error de rieles, impedía coordinación real. Águila 05 tomó posición alta. «Mando, ¿puedo bloquear la salida del Mi-17?» «Negativo», respondió Aranda. «Forzarlo puede estrellarlo dentro del cañón. Y no sabemos qué lleva». En Aguililla, Maritza vio una sombra grande cruzar el cielo, seguida por un estallido seco que hizo vibrar las ventanas. Ella abrazó a su niña con fuerza. La niña preguntó: «¿Es trueno, mamá?» Maritza simplemente dijo: «No, es otra cosa». Arriba, los F-16 se acercaban desde el oeste. El rugido empezó como un zumbido leve, luego un chillido metálico que entró directo al pecho de quienes estaban en tierra. Las cámaras térmicas de Águila 02 lo confirmaron. Los jets venían en modo de contención, no de ataque. Iban a empujar al Mi-17 hacia zona abierta para permitir una intercepción limpia. El piloto CJNG lo entendió y tomó una decisión desesperada: cargar la nariz del helicóptero hacia la pendiente, bajar aún más y usar la línea del cañón como escudo natural. Los operadores de ala noche vieron cómo el Mi-17 casi tocó las copas de los matorrales. Era una maniobra suicida.
pero también era la única que podía retrasar lo inevitable. «Capitán», dijo Santos, «si sigue bajando, puede pegar en el lecho del cañón». Aranda no respondió de inmediato. En su visor apareció algo que no esperaba ver tan temprano. Una señal térmica muy intensa, justo detrás del Mi-17, viniendo a velocidad absurda. Un F-16 había roto formación. Había descendido. Y ya estaba alineando su vector de ataque. 0736. La ventana de decisión era de segundos. El cielo de Tepalcatepec se tensó como un arco. Y el piloto del Mi-17 todavía no sabía que el siguiente movimiento ya no dependía de él. A las 0736, el F-16 que había roto formación, Centella 3, descendió a un ángulo tan agresivo que el altímetro comenzó a parpadear en amarillo. El piloto sabía que el cañón de Tepalcatepec no perdonaba giros bruscos, pero también sabía que si dejaba que el Mi-17 escapara hacia el valle, la situación se volvería más peligrosa. Desde tierra, a la noche lo vio pasar como un rayo blanco recortando el cielo. El ruido fue tan violento que por un segundo la sierra quedó muda, como si el aire hubiera retrocedido. En el Mi-17, el piloto CJNG tragó saliva al ver la sombra del F-16 cubrir su parabrisas. «Ya nos vieron», susurró, más para sí mismo que para el artillero. Ese miedo, pequeño, seco, pegado al estómago, era el mismo que muchos en Aguililla habían aprendido a reconocer sin palabras. El miedo a algo que viene desde arriba y no se puede negociar. El artillero abrió fuego otra vez. Trazadoras verdes salieron disparadas hacia donde creía que estaba el jet. El F-16 ni siquiera se movió. El piloto simplemente declaró: «Hostilidad confirmada», pero aún no disparó. Algo en la firma térmica del Mi-17 no cuadraba. El teniente Santos, desde la roca, ajustó su visor infrarrojo. Las lecturas daban picos irregulares, altísimos, como si hubiera objetos grandes moviéndose dentro de la carga. «Capitán, la distribución no es de narcocarga. Son formas verticales. 3, quizá 4. Aranda frunció el ceño. «¿Humanos?», Santos dudó. «O algo que pesa como humanos». Un silencio cayó entre todos. Incluso el Black Hawk, en modo estático, parecía contener el rotor. A las 0737, el Mi-17 comenzó a perder estabilidad. La nariz bajaba demasiado. La cola vibraba con señales de cavitación. El piloto estaba forzando la máquina más allá de sus márgenes. Desde el fondo del helicóptero, algo golpeó el piso metálico. Un sonido hueco. Un bulto pesado. Otro golpe, más fuerte. El artillero volteó. «Comandante, algo se está moviendo atrás». El piloto no respondió. Sabía que mirar atrás significaba aceptar que el problema ya no era solo el F-16. A la noche avanzó 2 metros más por la roca. Méndez, agachado, murmuró: «Capitán, si esa carga es humana, pueden estar vivos». No había compasión en su voz, solo lógica operativa. Aranda respiró hondo. Se notaba en su tono. «Aun siendo neutro, necesitamos verlo antes de que el helicóptero caiga». Pero no había tiempo. El Mi-17 golpeó una ráfaga descendente y perdió 1 metro de altura de golpe. Las palas tocaron la punta de un árbol seco y una lluvia de astillas salió disparada. Dentro del helicóptero se escuchó un grito. No del piloto. De adentro, detrás de los bultos. Centella 3 ajustó trayectoria. Tenía ángulo. Tenía permiso. Tenía hostilidad confirmada. Pero aún así, dudó 2 segundos. 2 segundos que, en un combate aéreo, son eternos. A las 0738, Aranda finalmente dio la orden. «Centella 3, no derribe todavía. Forzarlo a tierra. Necesitamos la carga íntegra». El piloto del F-16 respondió con un clic breve. Tomó aire. Bajó aún más el vector. Alcanzó al Mi-17 por detrás y abrió fuego no para destruir, sino para cortar la estela de aire y obligar al helicóptero a tocar suelo. La maniobra funcionó. El Mi-17 tembló, perdió control lateral y comenzó a descender hacia un claro irregular en la entrada del valle. Pero en la cabina del CJNG, el piloto ya gritaba: «¡No vamos a llegar! ¡No vamos a llegar!». El artillero intentó asegurar los bultos. Uno de ellos se movió. Se incorporó. Golpeó la estructura. Ese movimiento hizo que todos, a la noche,
Aranda, Centella 3, entendieran lo mismo al mismo tiempo. Lo que iba dentro del Mi-17 no era producto. Eran personas, vivas. Y cuando el helicóptero finalmente tocó el suelo, rebotó una vez, y una mano apareció entre los bultos intentando salir. El polvo cubrió la escena, y entonces, desde el interior del Mi-17 caído, una voz débil pidió ayuda. Si quieres saber quiénes eran esas personas dentro del Mi-17 y cómo cambiará eso el operativo entero, dale like, comenta tu teoría y suscríbete para no perderte la siguiente parte. El Mi-17 quedó inclinado sobre un claro pedregoso a las 07:41, con el morro hundido en un talud y la cola apuntando hacia el cielo como un dedo roto. El rotor seguía girando por inercia, lento, irregular, como un molino viejo en Coahuayana cuando se queda sin viento. Un ruido metálico, un quejido largo, salía del fuselaje abollado. A la noche se desplegó en abanico alrededor del helicóptero. Santos levantó la mano abierta. Nadie avanza. Había aprendido en 2020, en plena sierra de Tepalcatepec, que un helicóptero abatido podía esconder más amenazas que uno en vuelo. Entonces se escuchó otra vez. Una voz, débil, ronca. «Ayuda, por favor». El operador Méndez tragó saliva. No por miedo directo, sino por la pregunta inevitable. ¿A quién estamos por encontrar aquí adentro? El CJNG no suele transportar pasajeros en flota aérea militar. Si había personas, vivas, era por algo que el cartel no quería que el gobierno viera. A las 07:42, el rotor finalmente se detuvo. Ese instante, el silencio total, fue más amenazante que los disparos de minutos antes. El viento dejó de peinar la hierba, y la sierra quedó quieta, expectante. Aranda transmitió desde su Black Hawk. «Aseguren perímetro. No abran puertas hasta revisar térmica». Santos confirmó. La imagen infrarroja mostraba 3 figuras, 2 sentadas, una tirada de lado. Pero había algo raro. Las siluetas no mostraban la misma intensidad térmica que un combatiente. Más frías, más inmóviles. «Capitán, parecen retenidos», dijo Santos en un susurro. La palabra retumbó en la frecuencia. El CJNG llevaba secuestrados dentro del helicóptero. Méndez se acercó a la compuerta lateral con el fusil pegado al hombro. Cortó el seguro. Respiró hondo. Empujó la lámina. El interior olía a combustible, sudor y plástico quemado. En el piso, entre los bultos, había 3 personas. 2 hombres jóvenes con las manos atadas con cinchos amarillos, y otro, más grande, con una venda improvisada en la cabeza. Los 3 tenían el rostro cubierto de polvo. Uno levantó apenas la mirada. «¿Son del gobierno?», preguntó con una voz mínima. Méndez respondió sin suavidad. «Sí, no se muevan. Los tripulantes CJNG no estaban a la vista, o habían huido entre la maleza, o seguían escondidos, esperando disparar en el momento menos esperado». Santos levantó el puño. «Méndez, atrás. Reviso cabina». Se arrastró entre los asientos, detectando un cuerpo sin vida al fondo. El copiloto, con impactos de metralla producto del aterrizaje forzado. Pero el piloto no estaba. En Buenavista, un campesino escuchó otro golpe lejano y volteó hacia la sierra. Reconoció el sonido de un helicóptero pesado golpeando tierra. Un sonido que había oído en conflictos pasados. Se persignó sin decir palabra. A las 07:45, Aranda inició protocolo de extracción de rehenes. «Aseguren a los 3. Prioridad médica para el tercero». El herido mayor apenas respiraba, pero cuando Méndez le acomodó la cabeza sobre una manta térmica, el hombre apretó los dientes y dijo: «No, no nos iban a entregar». «¿A quién?», preguntó Méndez. El hombre abrió los ojos apenas 1 milímetro. «A otro grupo, no sé el nombre». Un murmullo inquieto recorrió el canal táctico. Si el CJNG transportaba rehenes para intercambio, eso abría otro frente. Había más actores en tierra caliente moviendo piezas. Santos estaba por anunciar la extracción completa cuando notó algo que no encajaba. Huellas frescas detrás del helicóptero. 2 pares. Dirección hacia un matorral denso. «Capitán, tenemos movimiento». El piloto y un artillero se fueron hacia el arroyo. «Están armados». Aranda respondió: «No los dejen escapar». «Entendido».
Justo cuando Santos levantó el fusil y dio el primer paso, un sonido seco cortó el aire. La rama de un mezquite quebrándose demasiado cerca. Algo, o alguien, estaba esperando en la sombra del arroyo. El combate en tierra estaba por abrirse de verdad. El arroyo seco donde habían escapado el piloto y el artillero del Mi-17 era conocido entre los lugareños como Arroyo el Guayabo, un tramo estrecho que serpenteaba entre mezquites, piedras negras y montículos de hojarasca seca. Para cualquiera que conociera tierra caliente, ese arroyo no era un refugio, era una trampa natural. No tenía salida real, solo dos curvas profundas, y luego un paredón. A las 07:47, el equipo de ala noche inició avance silencioso. Santos levantó el puño y detuvo la columna. El polvo aún suspendido en el aire indicaba que los dos fugitivos habían pasado hacía menos de un minuto. Pero no corrían. Iban lento, demasiado lento para gente que huye. Eso era una señal. Algo estaban preparando. En la compuerta del Black Hawk, Méndez observó el lecho del arroyo desde arriba. «Capitán, poca visibilidad desde aire». «Mucho mezquite», advirtió. Aranda contestó sin alterar tono. «Tierra lleva el mando. Mantengan distancia y no bajen hasta que lo pida Santos». A la noche se deslizó entre la maleza como si la sierra misma los ocultara. Un operador tocó la corteza de un mezquite y notó algo. Sabias frescas. El árbol había sido rozado por un arma larga hace segundos. Más adelante, un cinturón de proyectiles Penton 50 estaba tirado sobre la arena. Había sido arrastrado, no colocado. Se oyó entonces un sonido tenue, casi imperceptible, el roce de metal contra piedra. El miedo no llegó como sobresalto. Llegó como una presión en el pecho, familiar para cualquiera que haya cruzado un cañón de Michoacán sabiendo que el enemigo está cerca. Ese miedo que no paraliza, sino que obliga a medir cada respiración. Santos se acuclilló y levantó 3 dedos. Avance triangular. Los operadores se abrieron, tomando posiciones bajas, fusiles firmes. A las 07:50, un rastro de sangre apareció sobre una roca. Pequeño, oscuro, reciente. «El piloto está herido», susurró Méndez. Eso explicaba la lentitud. No explicaba la estrategia. El arroyo se hizo más angosto. Las paredes ofrecían sombras perfectas para emboscada. Los operadores avanzaban sin hablar, apenas escuchando sus propias botas hundirse en arena fina. De repente, silencio total. El viento se detuvo. Ni pájaros, ni insectos, ni ecos. La señal clásica de un tirador esperando. Santos hizo seña para detenerse, pero un operador dio un paso más, y lo escucharon. Un clic, mínimo. El sonido de un seguro de fusil pasando a fuego. «¡Cubran!», gritó Santos. La primera ráfaga salió desde la sombra izquierda del arroyo. Impactó una roca y la astilló, lanzando fragmentos al rostro del operador Silva. Este retrocedió, tambaleando, pero mantuvo el fusil arriba. «Estoy», jadeó. «Estoy bien». Acero puro, incluso con la ceja abierta. El segundo tirador, probablemente el piloto, disparó desde el lado derecho. Santos se lanzó al piso, rodó, levantó mira térmica. En la silueta vio a un hombre apoyado en un tronco, respiración agitada, rifle corto. «Uno herido, uno cubriendo», reportó. Méndez tomó flanco izquierdo. 3 respiraciones. 2. 1. Disparó una ráfaga corta hacia la sombra. Un gruñido salió desde dentro. El artillero CJNG cayó sobre la arena, sujetándose el abdomen, pero todavía consciente. Todavía con manos temblorosas intentando levantar el arma. Santos se aproximó y quitó el rifle con un golpe seco. El artillero lo miró con odio y miedo mezclados. «No, no van a agarrarnos vivos», escupió. Méndez respondió sin emoción. «Eso no lo decides tú». El piloto, sin embargo, no estaba con él. La silueta desapareció del visor. Había retrocedido hacia la curva final del arroyo. A las 07:54, Aranda recibió actualización. «Tenemos uno neutralizado. El piloto huyó hacia el paredón», informó Santos. «No lo pierdan», ordenó Aranda. «Ese hombre podría ser clave para saber de dónde sacaron a los rehenes». Santos avanzó con 2 operadores. El arroyo se estrechaba más y más. Cada paso levantaba hojas secas.
Y entonces vieron algo que ninguno esperaba. Una cuerda colgando desde arriba del paredón, recién usada, con marcas de botas y polvo cayendo todavía. El piloto del CJNG había escalado hacia la cima, y desde arriba una sombra asomó apenas la cabeza. No era un gesto de huida. Era un gesto de quien mide su siguiente tiro. El paredón donde el piloto del CJNG había escapado era un bloque vertical de roca rojiza conocido por la gente de Tepalcatepec como la pared de los vientos. En temporada seca, el eco ahí late como un tambor bajo. En temporada de guerra, se convierte en un amplificador del miedo. A las 07:56, a la noche se detuvo al pie de la pared. La cuerda colgante seguía balanceándose, señal de que el piloto había llegado arriba hacía menos de 30 segundos. Santos analizaba el ángulo. El ascenso directo era imposible, demasiado expuesto. Un tirador arriba del borde tiene ventaja absoluta. Méndez observó las pequeñas piedras cayendo desde la cima. «Está moviéndose», susurró. Cada piedrita era un mensaje. «Te estoy vigilando desde arriba». La amenaza no era el fusil del piloto. La amenaza era la altura. Santos hizo señas a dos operadores para rodear el borde por un sendero lateral apenas visible. Era una vereda estrecha, usada por cabreros que suben a revisar cercas. Detalles así, pequeños, rurales, auténticos de Michoacán, son lo que define una operación en tierra caliente. A las 07:58, el viento amainó. Silencio. Un silencio tan tenso que hasta el sonido de un chapulín moviéndose entre la hojarasca parecía un disparo lejano. El miedo estaba ahí, no frontal, sino como humedad en la espalda. Ese miedo que nadie menciona en voz alta, pero que todos reconocen como el verdadero enemigo. Santos levantó el visor térmico hacia la cima. Una firma, pequeña, agitada. El piloto estaba respirando rápido, tal vez sangrando. «Capitán, tengo visual térmica parcial. Está recargado en una roca». «¿Arma?» «Sí. Corta. Probablemente un AR-15. Entendido». «No lo dejen bajar y no lo dejen escapar hacia el llano». Arriba, el piloto CJNG veía hacia abajo con los ojos ardidos por el polvo. Sabía que no podía volver con su gente. Sabía que la carga del helicóptero había sido encontrada. Sabía, sobre todo, que cada minuto que sobreviviera quizás valía un trato, o una muerte que al menos fuera rápida. Se acomodó detrás de una roca y esperó el primer error del equipo. A las 08:01, uno de los operadores que rodeaban por el sendero lateral se detuvo. Vio algo que lo dejó rígido, un charco de sangre seca sobre la roca. No era del piloto. Era más pequeño, más oscuro. Antes de que pudiera reportar, escucharon el primer disparo. Un estruendo seco rebotó en toda la pared, multiplicándose como si hubieran disparado 3 veces. Santos y Méndez se cubrieron. El tirador no estaba probando distancia. Estaba marcando territorio. Méndez limpió el sudor de sus cejas y dijo con ese tono de acero que ya le conocían: «No va a bajar por las buenas». Santos asintió. «Entonces lo subimos nosotros». Los operadores colocaron 2 anclajes en la base del paredón. Era una maniobra de alto riesgo. Ascender por cuerda hacia un tirador atrincherado. Pero la información que ese piloto tenía sobre rehenes, sobre rutas, sobre la operación aérea del CJNG, podía ser decisiva. A las 08:04, 2 operadores comenzaron ascenso silencioso. El sol empezaba a golpear directo en la roca y la sombra donde estaba el piloto se hacía más estrecha. Eso podía exponerlo, o podía hacerlo más peligroso. Cuando faltaban 5 metros para llegar al borde, una sombra pasó frente a ellos. Rápida, precisa. Una silueta humana cruzó la línea superior de la roca. «Santos». «Tiene movimiento», susurró uno. «Cuidado con la arista. Puede estar esperando su tiro», advirtió Méndez desde abajo. Entonces, desde la cima, una voz ronca se escuchó por primera vez. «No se acerquen». Había dolor en el tono, pero también determinación. Santos se tensó. El piloto no estaba negociando. Estaba preparando algo. A las 08:05, una ráfaga corta descendió hacia ellos, pegando en la roca y llenando el aire de polvo. Los operadores se aferraron a la cuerda. Santos gritó: «¡Cubran! ¡Cubran!». Méndez levantó fusil, buscando ángulo limpio.
y justo cuando el piloto se acercó demasiado al borde, algo cayó de su mochila. Un bulto, pequeño, metálico, rodó por la roca y comenzó a descender hacia el equipo como si tuviera vida propia. Una granada. La granada rebotó 2 veces sobre la roca caliente antes de quedar atorada entre un montón de hojarasca seca en la base del paredón. El sonido fue mínimo, casi educado. Tac, tac. Pero para un equipo de fuerzas especiales, ese sonido es la frontera entre acción y supervivencia. A las 08:05, Santos no gritó. No podía. En el eco de la pared de los vientos, un grito rebotaba y delataba posiciones. Solo hizo un gesto seco con 2 dedos. Cubran. Los 2 operadores en la cuerda se hicieron laterales, colocando su peso en la roca, evitando el ángulo directo de metralla. Méndez bajó un rodilla y clavó el codo en la tierra, como le enseñaron en cursos en Santa Gertrudis. Postura mínima, huella mínima. El piloto del CJNG, desde arriba, observó la escena, respirando agitado. Sangraba del costado y su visión se nublaba. Pero su objetivo estaba claro: retrasar al equipo lo suficiente para huir por la línea del crestón, un sendero tan estrecho que solo alguien desesperado lo usaría. La granada no explotó. No todavía. Ese silencio heló más que el propio disparo. En tierra caliente, el silencio después del peligro es casi siempre peor que el peligro mismo. Santos deslizó la mano hacia su radio. Habló en volumen de aguja. Granada activa. Necesito visual del percutor. El operador sobre la cuerda, jadeando, buscó ángulo. Está en posición lateral. No ha rodado completo. Eso explicaba el retraso. Algunos modelos requieren giro para iniciar temporizador, pero cualquier vibración podía activarla. El viento cambió. Una ráfaga pequeña bajó por el paredón, levantando polvo. La granada se movió 1 centímetro. Todos contuvieron la respiración. A las 08:06, Aranda intervino desde el aire. Equipo, no esperen explosión. Avancen sobre flanco izquierdo. Si el piloto sube más, desaparece en la cresta. Su voz era firme, sin elevarse, pero cargada de un filo que todos reconocían. Tiempo muerto. Santos dio orden con gesto. Méndez se trasladó hacia un tronco de mezquite que ofrecía apenas 20 centímetros de cobertura. Cada paso hacía crujir hojas secas, un sonido que en otra circunstancia sería insignificante. Aquí era una invitación a un disparo. Arriba el piloto escuchó ese crujido. Se asomó apenas, con el AR-15 sujeto, apuntando en abanico. Su sombra recortada en el borde parecía la de un hombre que ya había decidido que no bajaría vivo. Méndez vio esa sombra. Tensó mandíbula. No voy a dejar que brinque la cresta. Santos respondió seco. Sin margen, Méndez. Fuego solo con ángulo limpio. Copiado. Una nube de polvo recorrió el valle. El sol rebotó en la roca. Por 3 segundos todo quedó suspendido. Y entonces, la granada rodó medio giro más. El clic metálico del percutor activándose fue tan suave que casi nadie lo escuchó. Pero Santos, sí. Su ojo se cerró apenas un instante, como aceptando el reloj. ¡Cubran!, susurró. No gritó. La explosión no fue grande. El paredón absorbió gran parte del estallido. Un temblor seco recorrió el suelo, levantando una nube beige que ocultó la base durante 4 segundos largos. Los operadores en la cuerda resistieron impacto indirecto. Méndez sintió una ráfaga de aire caliente pasarle por la oreja izquierda. Se mantuvo firme. Exhaló. Estoy operativo. Pero lo importante no fue la explosión. Fue lo que no se escuchó después. Ningún disparo desde arriba. Santos levantó la vista. El borde estaba vacío. El piloto había aprovechado la explosión para moverse. Lo había calculado. Había usado su propia granada como cobertura. A las 08:09, el operador en flanco lateral vio la huella. 2 pisadas frescas en dirección al crestón que llevaba al paso del Venado. Una salida natural hacia el valle. Santos, informó por radio. El sujeto está vivo. Y va rumbo al paso. Pausa. Y no va solo. Veo otra huella. Alguien más está arriba. El silencio que siguió fue filoso. El piloto no había escapado. Se había reunido con alguien. Si quieres ver quién espera al piloto en el crestón y por qué abriría un nuevo frente dentro del operativo, dale like, deja tu comentario
y suscríbete al canal. El paso del Venado no era un camino real, era un filo estrecho, apenas un trazo entre dos barrancos que los arrieros de Tepalcatepec usaban para mover chivas entre temporadas. Cualquiera que conociera esa sierra sabía que caminarlo armado era jugar con la muerte, pero correrlo, huyendo, era simplemente absurdo. El piloto del CJNG lo había elegido igual. A las 08:12, a la noche subió por el flanco izquierdo con respiración controlada. La explosión de la granada aún suspendía polvo en el aire. El olor a roca caliente mezclado con ramas de mezquite quemado se pegaba a la ropa. Un olor que solo existe en tierra caliente cuando la violencia pasa cerca. Santos analizó las huellas en el suelo. 2 individuos. Uno herido, por el arrastre. Otro firme. Méndez miró hacia arriba. El que iba firme. Puede no ser del helicóptero, capitán. Eso reconfiguró todo el operativo. Si había un segundo sujeto esperando en el crestón, significaba apoyo externo. Quizá una célula que el CJNG había desplegado para recuperar carga o eliminar sobrevivientes. Aranda procesó la información sin alterar la voz. Entendido. Mantengan avance, pero no crucen el filo sin visual completa. Paso del Venado no permite margen. Una orden fría, casi quirúrgica. El viento sopló desde el este, levantando un remolino de hojas secas. El sonido del remolino fue lo único que se escuchó durante varios segundos. Ese silencio, más que calma, era diagnóstico. El enemigo los estaba escuchando. A las 08:15, la columna llegó al borde del crestón. Desde ahí, se veía el valle de El Carrizal extendido abajo como un mosaico de milpas y huertas de limón. El sol golpeaba ya con fuerza, reclamando la hora. Santos levantó binoculares. Vio movimiento, pero no en la cresta, sino unos metros más adelante, en un saliente natural. Un hombre en cuclillas, apuntando un arma corta hacia abajo del camino. No era el piloto. Era otro sujeto, más robusto, ropa más limpia, sin heridas. Parecía haber estado esperando. Contacto adicional, susurró Santos. No corresponde a tripulante. Méndez tensó la mandíbula. Ese es del equipo de recogida. ¿Seguro? Seguro. En operaciones del CJNG, equipo de recogida, era jerga para células encargadas de rematar o extraer personas clave cuando un operativo salía mal. La amenaza no era solo el piloto. Era la intención. A las 08:17, uno de los rehenes rescatados, el menos herido, habló desde la camilla en la base del cerro. Apenas audible por radio. Yo escuché que decían que si caíamos, ellos vendrían por el paquete. Aranda preguntó, ¿qué paquete? El rehén tragó saliva. No éramos nosotros. La frase quedó incompleta porque arriba, en el crestón, el hombre robusto se movió. Cambió de posición con precisión. No eran movimientos improvisados. Eran los movimientos de alguien entrenado, o al menos, acostumbrado a emboscar en sierra. Santos hizo un gesto para dividir el equipo. 2 por la izquierda, 2 por la derecha. El sendero era tan estrecho que un mal paso podía caer en caída libre de 40 metros. Miedo sutil, pero constante, trepaba por las botas de los operadores. A las 08:19, el piloto CJNG apareció finalmente en línea visual, sangrando del abdomen, respiración irregular, pero vivo. Se apoyaba en la roca y miraba hacia atrás cada 2 segundos, asegurándose de que el otro seguía ahí. Era claro que no eran iguales. Él era fugitivo. El otro era custodio. Méndez murmuró. Ese hombre no vino a salvarlo. Santos asentó. Vino a usarlo. El custodio levantó la mano señalando al piloto que avanzara hacia un pequeño hueco entre 2 rocas, escondido desde abajo. Tal vez un punto de extracción. Tal vez una zona de ejecución. A las 08:20, Aranda dio orden final. Equipo. Si cruzan ese hueco los perdemos. Intercepten antes. El viento silenció la última palabra. Santos preparó la señal para avanzar. Los operadores tensaron fusiles. Y justo entonces, un reflejo metálico apareció detrás de la segunda roca. Un tercer individuo, escondido hasta ahora, levantando un tubo corto. Un RPG, listo para disparar a corta distancia. El RPG apareció como un destello breve, casi tímido, detrás de la roca. En el paso del Venado,
Ese tipo de arma era una aberración. Un tubo explosivo apuntado en un corredor donde incluso el viento se queda atrapado. Un disparo ahí no solo mataba a quien estuviera enfrente, arrancaba el filo entero. A las 08:21, Santos no gritó, solo bajó 2 dedos. Señal universal de dispersión inmediata. Méndez se pegó al suelo. El viento rozó la roca con un silbido que sonó a preparación de tiro. El piloto CJNG, herido, jadeante, abrió los ojos al ver el RPG. Ese miedo era distinto. No miedo a morir, sino miedo a morir por su propia gente. Desde abajo, Aranda mantuvo la voz fría. «No dejen que dispare. Un solo cohete rompe la arista». Su tono no tembló. El de la sierra sí. El custodio dio un paso hacia atrás, acomodándose. El tirador del RPG se inclinó para cargar. Un error táctico mínimo. En ese movimiento, asomó la rodilla. Santos lo vio. 3 respiraciones. 2. 1. Tiro limpio, susurró. El disparo de Santos fue único, preciso, sin eco. La bala golpeó la rodilla del tirador, que perdió equilibrio y cayó hacia la pendiente. El RPG rodó por la arista, golpeó 2 piedras y cayó al vacío sin detonar. El custodio lanzó un insulto que el viento se tragó. A las 08:23 se desató combate cerrado. Méndez avanzó por la derecha, fusil firme. 2 operadores subieron por el flanco izquierdo. El piloto CJNG levantó las manos gritando: «¡Yo no! ¡Yo no!». Era súplica, pero también confesión. El custodio disparó ráfagas cortas. Las balas rebotaron en la roca, levantando un polvo que ardió en los ojos. Pero a la noche ya dominaba el terreno. Un tirador del flanco izquierdo de los operadores tomó posición alta. Vio al custodio exponiendo hombro. Disparo. Impacto. El hombre cayó. Rodó 2 metros y quedó inmóvil. El piloto CJNG quedó solo, respirando como si cargara piedras en el pecho. Santos se aproximó sin suavidad. «Arriba las manos». El hombre obedeció, temblando. Apenas dijo: Ellos iban por el paquete». Méndez se acercó. «¿Qué paquete?». El piloto levantó la mirada, ojos rojos por el polvo. 3 más. No en mi helicóptero, en otro. Los movían hacia Cotija, creo. Querían intercambiarlos. ¿Con quién?». El piloto tragó saliva. «No sé, pero no eran de ustedes. Eran gente que no debía caer en manos del gobierno». El silencio fue inmediato. Ese tipo de mercancía, personas con valor estratégico, muchas veces era más pesada que cualquier tonelada de droga. A las 08:27, Aranda mandó extracción. «Aseguren piloto. Revisen crestón completo. Identifiquen ruta hacia Cotija». Su voz sonó más baja, como si el aire alrededor hubiera cambiado densidad. A la noche aseguró la zona. El cadáver del custodio, el tirador herido abajo de la arista y el RPG sin detonar formaban un triángulo absurdo, casi simbólico. La violencia intentando sostenerse en una sierra que no la quiere, y aún así la respira. Cuando comenzaron el descenso, Méndez volteó a ver el horizonte. El sol ya estaba arriba, brillando sobre huertas de limón, sobre techos de lámina, sobre caminos donde la gente seguía su vida, aunque el cielo hubiera estado a punto de partirse en 2. Los operadores no hablaron. No necesitaban. La sierra de Michoacán ya había dicho suficiente. Aquí, el que intenta usar el cielo como arma, cae. El que intenta esconder lo que vuela, queda expuesto. Y el que cree que manda, solo manda hasta que la tierra lo corrige. A las 08:32, el equipo inició evacuación final. El rehén herido respiraba mejor. El piloto capturado miraba el suelo, tal vez entendiendo demasiado tarde que el paquete era una deuda que su propio grupo no iba a pagar. La sierra volvió a su silencio, uno que no es paz, pero tampoco guerra, uno que parece decir: hoy sobreviviste, mañana quién sabe. En Michoacán, la violencia no se mide en calibres ni en helicópteros derribados, se mide en silencios. El silencio después del rotor, el silencio antes del disparo, el silencio que queda en la gente cuando entiende que el cielo también puede volverse enemigo. Si esta serie te hizo ver la operación con otros ojos, deja tu comentario, dale like y suscríbete para más reconstrucciones tácticas de alto nivel.